CST del IP, ¿sí? La recomendación es cargarla. Porque vimos que en esta plataforma, si no se la carga, también funcionan, ¿sí?, los comandos srun y también el comando run, ¿sí? El primero de ellos para resetear la semilla y el segundo de ellos para generarme los números aleatorios, ¿no? Entonces, recordad que quiero generarme números entre 1 y 4, ¿ya? De acuerdo a lo que vimos en el resumen, en principio, para generarme este intervalo, lo quería lo siguiente, generarme números entre 0 y 3. Si logro generarme números aleatorios entre 0 y 3, y a estos números les sumo una unidad, pues luego puedo llegar a tener números en el intervalo entre 1 y 4. ¿Estamos? Para generarme números entre 0 y 3, para generarme números aleatorios, ¿sí?, entre 0 y 1, y posteriormente multiplicarlos por 3. ¿Sí? Esa sería una posibilidad, ¿ya? Y generarme números entre 0 y 1 y luego ampliar el intervalo multiplicándolo por 3. La otra posibilidad que se maneja es la siguiente. ¿Cómo se buscan números, ¿sí?, decimales con 4 cifras? Voy a generarme números entre 1 y 30.000, ¿sí? Es lo primero que se encuentra en la línea 14, ¿sí? Lo que en este momento estoy sombreando. Tengo rand, operador módulo, 30.000 más 1, 30.001. Recordemos que en este caso estaría generando números entre 1 y 30.000. Ahora, ¿qué sucede si a dichos números los divido para 10.000? Pues en este caso tendré números entre 0 y 3. Pero aquí la ventaja es que todos estos números van a tener 4 decimales. ¿Estamos? Y pues, una vez que ya se han generado los números entre 0 y 3, al sumar 1, ya tengo los números en el intervalo deseado, en el intervalo entre 1 y 4. ¿Ya? Como se busca almacenar estos valores en un vector de longitud 10, entonces bastará tomar una sentencia repetitiva, ¿ya?, de tipo for, y se está, ¿sí?, en cada una de las posiciones colocando el valor y se está luego imprimiendo el mismo para que se lo revise en pantalla. Entonces aquí vamos a ejecutarlo. Algo que es muy importante en este ejercicio es tener en cuenta que se están generando números aleatorios con punto flotante. Entonces, el vector en el que se va a almacenar y estos números aleatorios tendrá que ser de tipo double o de tipo float. ¿Sí? Mucho cuidado con intentar almacenar un valor de tipo double en un vector entero. Porque claro, allí lo que se va a almacenar es únicamente la parte entera. La parte decimal se va a perder. ¿Estamos? Entonces, en la línea 6 justamente se declara el vector de longitud 10 para almacenar, ¿sí?, datos de tipo double. Luego, en la línea 9 se realiza el reseteo de la semilla, ¿sí? Pues la semilla está atado al tiempo de ejecución, es decir, al reloj, ¿sí?, que tiene la plataforma y pues que tiene el tiempo de ejecución en sí. Y pues vamos a ejecutar esto. Entonces, ejecutamos y tenemos los siguientes números. 1.3853, el primero, el último 1.7915. ¿Qué es lo que podemos evidenciar aquí? Que tengo 10 números y todos ellos tienen 4 decimales. Son números aleatorios que están entre 1 y 4, pero todos ellos tienen 4 decimales. ¿Sí? Claro, ¿por qué tuve que recurrir a generarme números de entre 0 y 30.000 y luego dividir para 10.000? Justamente para lograr alcanzar la cantidad de decimales exigida. ¿Ya? Porque si simplemente me genero números aleatorios entre 1 y 3,
¿sí? Y luego sumo 1, pues los únicos valores que voy a obtener serán 1, 2 y 3, y al sumar 1, perdón, 0, 1, 2 y 3, y al sumar 1 tendré 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Tendré 4 posibilidades de valores en dicho intervalo. Pero claro, como busco los decimales, es por esa razón que al final, ¿sí?, el proceso a seguir es el que se anota aquí, ¿no? ¿Qué sucede si buscan generar números aleatorios con una mayor cantidad de decimales? Pues entonces la idea es, pensemos que ahora busco generar números aleatorios con 5 decimales. Pues entonces ahora ya no me genero números entre 0 y 30.000, sino entre 0 y 300.000. Y luego de generarme esos números, divido para 100.000. Con lo cual, ¿sí?, ya tendría garantizado que los números y resultantes van a tener 5 decimales, ¿sí? Y van a estar en intervalo entre 0 y 3. Si a eso sumamos 1, pues ya tendremos números entre 1 y 4 con 5 decimales. Vamos. Entonces aquí vamos a ejecutar. Miren, hemos aumentado los decimales a cada uno de los números aleatorios. Si buscamos que tenga únicamente dos decimales, pues simplemente bastará con, en este caso, generarme números entre 0 y 300 y dividir para 100, ¿sí? Y luego sumar 1, con lo cual tendré números aleatorios entre 1 y 4 con 2 decimales. ¿Estamos? Preguntas que tengan sobre esta parte, muchachos. Es así como se sigue para generar los números aleatorios, y bueno, ya dependiendo de la cantidad de decimales, pues ustedes se generan una mayor cantidad de números enteros, y luego al dividirlos, pues se generan justamente los decimales con cierta cantidad, perdón, los números aleatorios con cierta cantidad de decimales. Esa es la idea. A ver, Cristian. Una preguntita, profe, ¿por qué le puso hasta 301 y no solo hasta 300? Ahí me Por lo perdí un poco. que, por lo que vimos ya en el resumen de la clase anterior. Para generarse números en el rango entre 0 y m, donde m representa el límite superior, ¿sí?, pues utilizamos el comando ran, operador módulo, justo el límite superior sumado una unidad. ¿Sí? Entonces, si quiero generarme números entre 0 y 300, ¿sí?, el módulo va a ser 301. Es lo que tengo acá. ¿Sí? 301. ¿Alguna otra duda más que tengan, muchachos? A ver, ¿qué más? Está con la mano levantada. Ángel. Sí, profe, una pregunta. Supongamos que ya quiero tener almacenados números de 5 cifras decimales, pero ¿Ya? sin embargo, a la hora de que se muestren en la pantalla, solo quiero ver 2 cifras. ¿Cómo se podría hacer eso? Pero, ¿cuál sería el fin de mostrar solo 2 cifras? No sé, solo me puse a pensar en, o sea, cómo se puede limitar eso. Es solo No, un o sea, ejemplo. al final lo que aplicaría ahí sería un redondeo nada más. Después, al momento que se va a imprimir un redondeo, pero la verdad que no le veo muy interesante aquello, porque si tienes una mayor cantidad de decimales, pues hay que aprovechar esa mayor cantidad de decimales para llevar a cabo las operaciones. El tema de impresión de menor o mayor cantidad de decimales, la verdad que no, en este caso no nos preocuparía. Sí, ya sería algo un poco estético, digamos, el resultado, pero aquí no. Aquí vamos, necesito a ver cómo trabajamos con los diferentes objetos para llevar a cabo diferentes cálculos, ¿no? Esa parte, la verdad que no le pondría mucho interés, pero si deseas, sí, en los enlaces que colocan en los resúmenes, me parece que en las bibliotecas, en el primero o en la segunda unidad coloqué un enlace para las bibliotecas, allí podrás encontrar justamente funciones que te permitan, sí, lograr aquello. ¿Estamos? ¿Alguien más alguna duda? Entonces, recordar que estamos almacenando, ¿sí?, estamos almacenando los elementos
en datos estructurados, en este caso, en un vector de longitud 10. Claro, podríamos generarnos una mayor cantidad de números aleatorios, pero para ello ¿sí? será necesario pues, que la longitud del vector también se vea incrementada, ¿no? ¿Estamos? Seguimos con el resumen. Vamos por acá. Listo. Vamos con una de las aplicaciones que considero que es la más importante en este curso, que le damos hacia los números aleatorios. Y tiene que ver con la evaluación de integrales. Entonces, una de las primeras aplicaciones de los números aleatorios fue el cálculo de integrales. En sí, la aproximación de integrales. Para ello, consideremos una función g de x, ¿sí? Y supongamos que queremos calcular la integral en el intervalo 0, 1 de dicha función. Dice, para calcular el valor θ, ¿sí? El resultado es integral, note que si la variable u está distribuida uniformemente, ¿sí? En el rango entre 0 y 1, entonces podemos expresar θ, ¿sí? como una esperanza matemática de la función g. Esto pues, quedará claro para las personas que ya estén tomando un curso de probabilidades estadísticas, ¿no? ¿Sí? Justamente la esperanza matemática se define, en este caso se definiría como la integral entre 0 y 1 de la variable, de la función, perdón, g. ¿Sí? Entonces, de ahí la conexión entre la integral y esa esperanza matemática. Dice, si tenemos k variables aleatorias independientes y uniformes en el intervalo 0 y 1, esto implica, pues, que g de x evaluada en cada una de estas variables aleatorias también, ¿sí? Son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media θ. ¿Sí? Esto se tiene a partir de los teoremas, el teorema central del límite, ¿sí? Que seguramente también lo ven en el curso de probabilidad y estadística, ¿no? Luego, por la ley fuerte de los grandes números, se tiene que, con probabilidad 1, se da la siguiente convergencia. Que el sumatorio, desde igual a 1 hasta acá, de los g y de la función g evaluado en los u sub i, dividido para acá, tiende, ¿sí? a la esperanza matemática de esta variable, de esta función g. Es decir, tiende hacia el valor de θ, esto cuando k tiende hacia infinito. Pues de lo anterior, se podemos aproximar la integral θ generando una gran cantidad de números aleatorios, u sub i, y considerando como nuestra aproximación a θ justamente el valor medio de los g evaluado en los u sub i. Este método de aproximación de integrales es conocido como el método de Monte Carlo. ¿Sí? Para entender bien esto, a continuación tenemos un programa que intenta aproximar la integral que se muestra allí. ¿Ya? Entonces, esta aproximación la vamos a hacer justamente por el método Monte Carlo. A ver, me va a dar un segundo que copie el código. A ver, ¿dónde tengo este código? Debe estar en resumen 4. Listo. Esto lo borramos y le pego el código. Y vamos revisando cada cosa. Entonces, primero, como en esta función, si aparece el exponencial, pues requerimos de la librería CMAT, ¿sí? Para ¿sí? obtener el exponencial de x en este caso. ¿Sí? Entonces, de ahí el por qué se carga la librería iStream. Bueno, está para hacer uso de los operadores de entrada y de salida, CMAT por el exponencial que tenemos, y la librería CSTDLib, ¿sí? porque vamos a generar números aleatorios. En la línea 4, definimos el espacio estándar, ¿sí? Para los nombres. En la línea 6, inicia la función principal. En la línea 7, inicializamos K,
que va a ser nuestro índice que se emplee en la sumatoria. En la línea 8 se definen dos variables de tipo double. La primera de ellas, que es U, que va a almacenar, allí vamos a almacenar el número aleatorio que se genere. Vamos a generar una gran cantidad, sin embargo, cada vez que generemos un número aleatorio, lo guardamos en U, utilizamos U, ¿sí? Evaluamos la función en U y luego, pues, reescribimos el valor de U. ¿Estamos? Mientras que en la variable sum, ¿sí? Aquí vamos a ir acumulando las evaluaciones de los U sub i en cada una de las funciones G, porque fíjense, me regresó a la metodología esta de Monte Carlo. Básicamente lo que tenemos que hacer es generar números aleatorios, U sub i, luego, para cada número aleatorio U sub i, evaluar la función G, ¿sí? Ir sumando estos resultados de los G sub i y luego dividir para la cantidad de términos que se han sumado. Eso es lo que tengo aquí en el sumatorio, ¿sí? En el sumatorio de todos los G evaluados en los U sub i partido para K. De hecho, el K puede salir de este sumatorio. Podríamos ponerle 1 sobre K por el sumatorio de todos los G sub i. Justamente ese resultado tiende a teta. ¿Y teta qué es? Justamente el resultado del integral. Entonces no hay mayor cosa que hacer que evaluar, ¿sí?, la función en esos distintos números aleatorios que vayan saliendo. Vamos sumando y luego calculamos el promedio. Nada más que eso. Entonces de ahí el por qué necesito esta variable en la línea 8, la variable sum, que requiero ir acumulando los resultados de las evaluaciones para posteriormente dividir para acá y con ello tendré el promedio. ¿Ya? En la línea 10 se pide al usuario que ingrese el valor de K. Y este valor de K tiene que ver con la cantidad de números aleatorios que se pretenden generar. ¿Sí? Recordemos que la estimación de teta, ¿sí?, la estimación de teta se va a ver mejorada siempre y cuando K tienda hacia infinito. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la teoría. Luego, en la línea 11 se recibe el valor de K. En la línea 14 se realiza el reseteo de la semilla, ¿sí?, para que en cada ejecución se generen números aleatorios diferentes. ¿Ya? En la línea 16, en la línea 17, inicio con una sentencia repetitiva. Entonces, en esta sentencia repetitiva, la sentencia for, voy a evaluar ese sumatorio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué utilizo el for? Porque en sí tengo un sumatorio que va desde igual a 0, ¿sí?, hasta, en este caso, K, ¿no? Hasta K menos 1, perdón, aquí sería hasta K menos 1. El sumatorio lo teníamos acá. Bueno, el sumatorio tenemos desde igual a 1 hasta K, ¿sí? Pero claro, este índice no influye en ninguna parte más que en el reconocimiento de la variable que, el valor aleatorio que se estaría tomando. Entonces de ahí que también podría reemplazar este sumatorio como el sumatorio desde 0 hasta K menos 1. Al final, aquí existen K términos, ¿sí?, que se evalúan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volvemos acá a la línea 17. Entonces tengo la sentencia repetitiva, el índice va desde 1 hasta K menos 1, cada vez se incrementa una unidad, y pues en la línea 18 lo primero que hago es generarme un número aleatorio. ¿Ya? Pues me genero el número aleatorio y con ello, pues paso en la línea 19 a evaluar la función en este número aleatorio. Aquí algo que puede llamar la atención al momento que se genera el número aleatorio, ¿sí?, es por qué razón aparece 1 más rand, operador de módulo 10.000. Eso dentro de paréntesis. Pues recuerden que los números aleatorios que se pretende generar deben estar en el intervalo 0,1, excluidos los extremos. Entonces, como no puede encontrarse ni el 0 ni el 1, ¿sí?,
en este intervalo, ¿ya? Pues lo que hago es generarme números entre 1 y 9.999. Eso es lo que estoy haciendo en esta parte que está subrayada. Estoy generando números entre 1 y 9.999. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Eso lo partimos para los 10.000, con lo cual, ¿sí? Tendría números de entre 0 y 1, cuyos extremos han sido excluidos. De hecho, aquí me acabo de dar cuenta que estaría generando en principio números entre 0 y 9.999. Pero como estoy sumando 1, al final estaría generando números entre 1 y 10.000. Claro, y como no quiero incluir al 1, entonces aquí en lugar de 10.000 debería estar 9.999 nada más. Si hay un error aquí, porque si hay la posibilidad, diría, si hay la posibilidad de que aparezca, ¿sí?, como número aleatorio el valor de 1, cosa que no debe suceder, porque si nos vamos nuevamente, ¿sí?, a lo que se explicó el procedimiento, fíjense, los U sub i son variables aleatorias independientes y uniformes distribuidas en el intervalo 0, 1, cuyos extremos están excluidos. ¿Sí? Entonces, claro, aquí hay un error. No debería ir este 10.000, sino el 9.998 nada más. ¿Sí? 9.998, de manera que como se suma una unidad, llegaría al 9.999. Luego, como lo parto para los 10.000, ¿sí?, el valor máximo que se estaría generando estaría entre 0.001 y 0.9999. Vamos, es el valor que se estaría generando. ¿Ya? Entonces, en la línea 18, lo importante es que se genere el número aleatorio, ¿sí?, con la distribución en 0,1. Y luego tomamos este número aleatorio y evaluamos en la función. ¿Cuál es nuestra función en nuestra integral? En nuestra integral, la función g de x sería e a la x menos 1 dividido para e menos 1. ¿Sí? Toda esta expresión actúa como, ¿sí?, la función g de x. Entonces, esta función la vamos a evaluar en nuestro número aleatorio. Es por ello que aquí tenemos exponencial de u menos 1, ya tendríamos el numerador, dividido para exponencial de 1 menos 1, es decir, el número e restado 1. Ahora, que hay que tener en cuenta, ¿sí?, aunque no es el caso, de que se pueda, ¿sí?, dar alguna división entero a entero. ¿Sí? Lo puedo dudar por el hecho de que el exponencial, pues, no necesariamente tiene por qué retornar valores enteros, pero no hay que confiarse, ¿no? Entonces, al momento que llevo a cabo esta división, ¿sí?, por delante coloco, ¿sí?, o obligo que se genere una coerción, ¿sí? Si el resultado se convierte en un tipo doble. Todos estos términos se van evaluando, se van acumulando en la variable sum. ¿Ya? Entonces, para ya mostrar la aproximación de la integral, simplemente tomo lo que se ha acumulado en sum y divido para k. Igualmente aquí hay que tener en cuenta, ¿sí?, la posibilidad de que pueda darse una división entero-entero. Igual aquí está controlado porque la variable sum, en principio la definimos como un tipo doble. Pero, ¿sí?, es mejor, cuando se puede, obligar que se dé la coerción, pese a que ya está controlado, ¿no?, el hecho de que no se dé una división entero-entero. Y con eso, pues, finalizamos, ¿sí?, el proceso. Listo, vamos a ejecutar y luego todas las preguntas que ustedes tengan. Vamos. Entonces, si alguien tiene una calculadora, podría, de esas calculadoras que permiten usar integrales, ¿sí?, o estimales integrales, también podrían verificar qué tan buena es la aproximación que muestra, ¿sí?, este programita. Entonces, vamos a ingresar un valor de 10. ¿Sí? Vamos con un valor de 10, que es lo que me arroja. Entonces, con un valor de 10, la integral que me arroja tiene un valor, en este caso, de 0.261372.
Vamos a ingresar ahora un valor mayor. Si ingresamos el valor de 100, que es la integral, da un valor de 0.398697. ¿Sí? Vamos ingresando un valor aún mayor. 1000. ¿Sí? La integral toma un valor de 0.421094. Vamos a ingresar un valor de 10.000. Esperamos que ya empiece a evidenciarse una convergencia. Tiene que ver el integral, ¿no? El valor del integral. Pues sí, fíjense aquí el valor del integral 0.417546. Sí, el salto ya no fue muy grande respecto a la estimación anterior. Vamos a utilizar un valor de 100.000. Entonces van a generar 100.000 números aleatorios. Y a partir de los 100.000 números aleatorios se tiene el valor del integral. Claro, aquí ya se evidencia que se da la convergencia, ¿no? Ya no se tiene un salto muy considerable en la estimación cuando K toma el valor de 10.000 y el valor de 100.000. Y bueno, vamos a una última, con 1.000.000. Pues fíjense, con 1.000.000, el valor de integral tiene que es de 0.418459. ¿Sí? Ya no hay mayor cambio, ¿no? Y ya por último vamos con 10 millones, aunque esto podría tomarle un poco más de tiempo a la plataforma. Pues claro, tiene que generar 10 millones de números aleatorios. Bien, se lleva a cabo la suma de esos 10 millones de términos, se realiza el promedio, el valor del integral se mantiene en 0.417968. ¿Sí? Podríamos decir que ya se ha logrado, ¿sí?, una buena aproximación. Ahora sí, todas las preguntas que tengan, muchachos. Ángel. Profe, ¿este método sirve únicamente para integrales entre 0 y 1? No, ya vamos a ver que se puede generalizar este método para integrales. Uy, empezó acá, marcarse el cielo por acá. Integrales en un intervalo diferente al 0,1. Es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Adrián. Profe, disculpe, ahí no se incluiría el 1 porque va RAN desde 0 hasta 999.000. Sí, aquí tendríamos que corregir, como les decía, tendría que ir el RAM, en este caso debe ser 9.999, porque con ello estaríamos generando números en primera instancia entre 0 y 9.998. ¿Sí? Luego, hay que tener en cuenta que estamos sumando una unidad, con lo cual tendríamos números que van desde 1 hasta 9.999. Al dividir por 10.000, ya tendríamos números aleatorios en el intervalo 0,1 cuyos extremos están excluidos. ¿Sí? Podemos ejecutar. La verdad que esperaría que no exista mayor cambio. Lo vamos a comprobar. Aló, Profe, está aló. silenciado. Sí, perdón. Ahí me escuchan bien.
Al parecer, tiene problemas con el internet. Sí, Sí. está que llueve bien fuerte por el sector. A ver. Entonces, vamos a ejecutar esto, teniendo en cuenta los pequeños cambios que estoy aquí también. El problema es, voy a copiar este código porque si lo actualizo a la página, seguramente se reinicia. Ya, entonces voy a... Listo, entonces los cambios, el cambio que hacía falta era simplemente en la generación de números aleatorios, ¿no? Para evitar que el 1 se encuentre incluido. Vamos. Entonces esto lo ejecutamos con un valor de 10 millones podemos colocar. A ver. Ahí tenemos. Vamos. Esperemos que no le tome mucho tiempo estimar esto. El resultado que arroje 0.418133. Es decir, un resultado similar al que ya obtuvimos antes, ¿no? ¿Sí? Al final no tiene mucho impacto. En este caso, el hecho de incluir o no al valor 1. En este caso, en el caso que se estimen integrales en el intervalo 0,1. Luego, vamos a ver que sí va a haber mucho impacto cuando se estimen integrales en otros intervalos, ¿sí? Especialmente cuando uno de los límites de la integral tiende a bien a infinito o a menos infinito. Vamos, eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo que nos comentaba anteriormente Nicolás, me parece que fue la persona que nos preguntaba. Ahora dice, si quisiéramos calcular la integral, en este caso fíjense una integral teta, perdón, teta que es igual a la integral que va del intervalo AB sobre la función g de x, ¿sí? Entonces al hacer la sustitución siguiente, fíjense, tomamos y igual a x menos a sobre b menos a, y tomando, o teniendo en cuenta que el diferencial de y es igual al diferencial de x sobre b menos a, ¿sí? Realizando esa sustitución, se tiene lo siguiente, que teta, ¿sí?, se ajusta a una integral en el intervalo 0,1, donde ahora tenemos una expresión h de y. Claro, esa expresión h de y, o esa función h de y, ¿sí?, no es otra cosa que la expresión que se muestra a continuación. Es la función g de x, pero evaluado, ¿sí?, ahora en expresión a más b menos a por y, ¿sí?, y todo eso multiplicado por b menos a, ¿sí? Entonces, si así podemos aproximar teta al generar de manera continua números aleatorios y luego considerar el valor promedio de h evaluada en estos números aleatorios. ¿Sí? A continuación, un programa que calcula la integral definida, y en este caso una integral que va desde 2 a 5 de la función que tenemos aquí, ¿no? X sobre x cuadrado menos 1. Esto mediante el método de Monte Carlo. Entonces, sabemos que en principio, ¿sí?, los números que se pueden generar, en este caso, ¿sí?, primero tienen que, van a estar en el intervalo 0,1. Sin embargo, esos números ya no se van a evaluar directamente en esta expresión, en la función g de x. No. Esos números, ¿sí?, aleatorios, entre 0 y 1, se tienen que evaluar en esta expresión nueva, en esta función h de y. Vamos. Entonces, tenemos lo siguiente. Primero, fijamos los valores de a y b, en este caso los extremos, porque a partir de los extremos nosotros construimos nuestro valor y, ¿sí? Nuestro valor y se obtiene a partir de esos extremos. Y luego, vamos acá y el código, declaramos 3 variables enteras. K, que va a actuar nuevamente como índice al sumatorio. A y B, en este caso, los extremos, ¿sí?, de integración. En la línea 8 se definen 3 variables de tipo double.
U, que va a almacenar, en este caso, el valor del número aleatorio. Z, ¿sí?, que va a almacenar la corrección del número aleatorio. Y en sum, lo que vamos a colocar va a ser el resultado, ¿sí?, de la evaluación de cada uno de los términos, ¿no? Nuevamente le pedimos al usuario en la línea 10 que ingrese el valor de K. En la línea 11 se procede a leer ese valor de K. En la línea 14 se resetea la semilla. Y ya en la línea 17 se inicia con, en este caso, con la generación de los números aleatorios, ¿sí?, mediante la sentencia repetitiva for. Entonces, tenemos el sumatorio que va desde 0 hasta K-1. En la línea 18 nos generamos, ¿sí?, un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Aquí a tener en cuenta igual que habría un error. En lugar de generarme números, ¿sí?, cuyo límite está fijado en 10.000, debería estar en 9.999, con lo cual tengo números entre 0 y 9.998. Al sumar 1 tendría números entre 1 y 9.999, ¿sí? Y al dividirlo para 10.000, evito que aparezcan, ¿sí?, los extremos, es decir, el 0 y el 1. Entonces, una vez que tengo U, procedo a calcular Z. Claro, y ustedes me dirán, ¿y qué es Z? Entonces, me regreso a la expresión H de Y. Entonces, fíjense que a partir de Y es un número aleatorio, ¿sí? Va a ser un número aleatorio, en este caso, con valores entre 0 y 1. Pues a partir de Y me construye esta expresión, que no es otra cosa que A más B menos A por Y. O sea, a toda esta expresión es la que le estoy denominando Z, ¿sí? Una vez que calcule Z, pues directamente puedo tomar, ¿sí?, la función G y evaluar en Z. Y posteriormente tendré que multiplicar por la diferencia entre B menos A. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo en la línea 19. Primero, construyendo Z, ¿sí?, para lo cual tomo el valor de A, que ya fue fijado, sumo la diferencia entre B y A y multiplico por el número aleatorio U. Una vez que tengo Z, pues paso, ¿sí?, a evaluar la función G. Entonces, la función G se evalúa en Z. Fíjense, tengo Z dividido para Z al cuadrado menos 1. Y todo esto hay que multiplicar por B menos A. Cada uno de los términos que se van obteniendo se va acumulando en suma, porque cada uno de estos términos depende del valor aleatorio que se genera, ¿sí? Una vez que ya se ha acumulado, ¿sí?, la sumatoria de todos estos términos, se procede pues a calcular el promedio. Nuevamente se toma la suma y se divide para K. Y con eso mostramos el valor del integral. ¿Ya? Entonces, vamos al código. A ver, está un 5, que no busco este código, lo tengo. Este código está acá. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo. Igualmente, vamos a empezar con un número de K bastante bajo. Tenemos un valor de 10. La aproximación, en este caso la integral, tiene un valor de 1.08. ¿Ya? Vamos a incrementar el valor de K a 100. Y el valor de la integral, 1.03. Incrementamos el valor. Vamos a ponerle 10.000 ahora. El valor de la integral, 1.039. ¿Sí? Vemos que la convergencia es mucho más rápida respecto a la integral anterior. Quitamos otro valor. Vamos a colocar 10 millones. ¿Ves? Fíjense el valor de la integral, 1.03978. ¿Ya? Aquí igual la corrección que habría que hacer en la línea 18 es que luego del operador módulo tendría que ir el valor de 9.999 y no 10.000. Esto lo corrijo.
Ejecutamos nuevamente, tenemos un valor de 10 millones y vemos si se mantiene el resultado, ¿no? Un resultado similar, ¿sí? Un resultado de 1.03953. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta parte? Ah, ninguna. Ok. Entonces continuamos. Dice, de manera análoga, si queremos evaluar, por ejemplo, la integral entre 0 e infinito de la función g de x, ¿sí? Pues podríamos aplicar la sustitución siguiente, que es igual a 1 sobre x más 1. Vamos. Y d sub y, en este caso el diferencial, se da igual a menos y al cuadrado por d sub x. Para obtener la identidad, en este caso para lograr que z sea igual a una integral en el intervalo 0, 1 y de la función h de x, donde h de x va a ser igual a g evaluado en 1 sobre h, perdón, 1 sobre y menos 1. Todo dividido para y cuadrado. Entonces, siguiendo esa misma lógica, podríamos incluso llegar a estimar este tipo de, ¿sí?, integrales, ¿no? Que tienden, uno de sus extremos tiende a infinito. Claro, ¿qué sucedería en el caso de que se tenga una integral desde menos infinito hasta un cierto valor? Aplicaríamos las propiedades, ¿sí? Aplicaríamos las propiedades y con ello pues acoplaríamos dicha integral a esta forma que se muestra aquí, ¿no? Y pues aquí tiene el proceso a seguir. Vamos. Y bueno, esto es lo que tenemos de momento. Esto de evaluar, que eran ejercicios que estaban planteados, ¿sí? Pero hasta ahí iría esta parte. ¿Sí? Aquí, bueno, no se anota ejercicios sobre este último tipo de aproximación de las integrales, porque la idea es que ustedes intenten, ¿sí?, intenten probar, ¿sí?, si logran obtener una buena aproximación de alguna expresión en particular, ¿sí?, siguiendo el método de Monte Carlo. Vamos. De hecho, en el deber, ¿sí?, en el deber siguiente se les enviará a realizar este tipo de aproximaciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Y pues con esto cerramos esta unidad, que es bastante cortita, ¿sí?, sobre números aleatorios. ¿Ninguna duda? Ok. Pues vamos a continuar. Vamos a empezar con la revisión de la siguiente unidad, que tiene que ver con la creación de funciones. ¿Ya? Una función en C++ no es otra cosa que un fragmento de código que permite ejecutar una serie de instrucciones parametrizadas, ¿sí? Las funciones son de gran utilidad, no sé por qué, permiten estructurar el código de un programa. Una función realiza una tarea concreta y puede ser diseñada, implementada y depurada de manera independiente al resto de código. Aquí les podría decir que las funciones son útiles cuando tenemos, ¿sí?, que realizar una tarea repetitiva. ¿Sí? Tengo que realizar una tarea repetitiva donde esta tarea depende de unos parámetros, pues lo más aconsejable será generarme una función. ¿Por qué razón? Porque yo registro los parámetros o paso los parámetros de la función recibe esos parámetros y automáticamente empieza, ¿sí?, a ejecutarse la función y pues me arrojará el resultado, ¿sí?, de las instrucciones que tengan la misma. Pensemos en que, por ejemplo, quiero encontrar el máximo el elemento máximo, el mayor elemento, el máximo elemento dentro de un vector. Entonces, claro, la idea sería la siguiente, digo, a ver, si tengo el vector, ¿sí?, le paso el vector a la función recibe el vector y automáticamente se encarga en revisar cada uno de los elementos del vector y encontrarle al máximo. ¿Ya? Pensemos que en primera instancia quiero hallar el máximo elemento en un vector de longitud 10.
¿sí? Entonces bastaría con pasarle el vector de longitud 10 a la función y la función se encarga de encontrar el elemento, ¿sí? El mayor elemento de dicho vector. Luego, digo, quiero replicar, ¿sí?, esa búsqueda para un vector de longitud 5000. Entonces bastará tomar este vector y pasarle a la función. La función lo recibe y se encarga en analizar cada uno de los elementos y encontrar el elemento más grande, ¿sí? Es así como funcionan este tipo, ¿sí?, de códigos. Entonces, hay una definición para las funciones, una sintaxis. Dice, la sintaxis básica para la definición de una función en C++ es la siguiente. Lo primero, la función nos va a devolver un resultado, ¿sí? Entonces, de inicio, ¿sí?, las funciones nos van a devolver únicamente resultados de tipo básico. Pensemos en que nos pueden devolver un número entero como respuesta, nos pueden devolver un valor booleano, nos pueden devolver un número de tipo double o float, o también nos pueden devolver un carácter, ¿sí? Solo tipos básicos, ¿sí?, es lo que nos van a devolver de momento las funciones. De manera que, ¿sí?, si deseamos que una función nos devuelva una matriz o nos devuelva un vector, eso todavía, ¿sí?, en este tema no lo revisamos, ¿sí? No será posible que una función nos devuelva datos estructurados de momento, ¿no? Entonces, es por ello que al momento que se define una función, lo primero que hay que especificar es el tipo de resultado que va a devolver, ¿sí? El tipo de información que va a devolver. A continuación, se coloca el nombre, ¿sí? Y luego, entre paréntesis, se colocan, ¿sí?, los parámetros, ¿ya? De hecho, aquí se puede colocar una lista de parámetros, no solo un parámetro, sino una lista de parámetros, ¿ya? Donde cada uno de los parámetros, ¿sí?, para cada uno de los parámetros hay que acompañar con el tipo, ¿sí? Porque claro, a un vector le puedo pasar un número, ¿sí?, de tipo entero, o le puedo pasar un número de tipo doble. Entonces, claro, la función debe tener claro qué es lo que va a recibir. Si va a recibir algo que es entero, o va a recibir algo que es de tipo doble, o si va a recibir algo que sea de tipo string o booleano. Entonces, hay que colocar el tipo y el nombre que le damos al parámetro. Luego, ¿sí?, aperturamos llaves y colocamos las instrucciones que va a realizar la función, ¿sí? Y luego viene el comando, ¿sí?, return, en este caso es un término reservado, pues la idea es que este return nos va a devolver, ¿sí?, una expresión. Esta expresión que nos va a devolver debe ser compatible con el tipo, ¿sí?, de resultado que permite arrojar la función. Vamos. Entonces aquí le decimos, mira, luego de que hagas todas estas instrucciones, tienes que devolver esta expresión como resultado. Eso es justamente la tarea que le damos al return, ¿ya? Entonces, a la primera línea se la suele llamar signatura de la función e incluye el tipo del valor devuelto por la función o valor de retorno, el nombre de la función y la lista de parámetros formales que consisten en un listado de variables separadas por comas y encerradas entre paréntesis. Cada variable de la lista de parámetros formales viene precedida por su tipo. A continuación, y delimitado por llaves, viene el bloque de instrucciones asociado a la función, ¿sí?, que esto también se denomina cuerpo de la función. El efecto de la sentencia return es evaluar su expresión asociada y terminar la ejecución. Esto es importante también. Al momento que el compilador, ¿sí?, tiene una línea en la que aparece, ¿sí?, un return, pues allí finaliza la ejecución, ¿sí?, evalúa la expresión y finaliza. Si ustedes colocan código, ¿sí?, a continuación del return, ¿sí?, antes de cerrar las llaves,
pues ese código no va a ser interpretado por el compilador. Entonces hay que tener cuidado con aquello. ¿Ya? Dice, se permite una expresión de un tipo que admita una conversión implícita al tipo de retorno de la función. Esto es importante también, porque si bien, por ejemplo, puedo tener que en principio la función va a arrojar tipos, tipos flotantes, pensemos en un double o un float. Sin embargo, si tengo una expresión que es del tipo entero, pues puede anotarse, ¿sí? Puede almacenarse, digámoslo así, en una variable de tipo float o tipo double, tranquilamente un valor entero. Entonces, allí es que se admite una conversión implícita al tipo de retorno. Pero claro, por otro lado, si tengo que devolver, pensemos que el resultado de esta expresión es un texto y el tipo que arroja como resultado la función es entero, pues en ese caso no es posible la conversión implícita. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo convierte un texto en un número? ¿Sí? Entonces, cuando se puede, se da la conversión implícita. Cuando no, pues no se puede y en ese caso el compilador me arroja un error. Vamos. En la advertencia nos dice las funciones devuelven únicamente tipos básicos. De momento devuelven tipos básicos. Ya en las siguientes unidades veremos cómo, ¿sí? Qué cambios hacer. He dicho qué cambios hacer para que las funciones nos puedan devolver datos estructurados como resultado. Entonces, lo que podemos esperar de momento como resultado de una función es un valor entero, tipo double, float o string o booleano. ¿Ya? Y a continuación tenemos un programa, ¿sí? Que recibe el valor de dos catetos de un triángulo rectángulo y retorna el valor de la hipotenusa. Sí, pues un ejercicio bastante sencillito. Lo vemos que una aplicación directa del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, a ver, voy a buscarme el código y vamos colocando acá. Vamos analizando. Entonces, fíjense, tengo las librerías iStream, tengo la librería CMAT, ¿ya? Y a continuación voy a construir la función. Entonces, el nombre de la función, ¿sí? Es hipotenusa. El tipo de resultado que va a arrojar esta función es el tipo double, ¿ya? Ahora, para poner en marcha esta función de nombre hipotenusa, requiero de dos insumos. Claro, si quiero calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿sí? Debo conocer el valor de los catetos. Porque en caso contrario, no podría estimar la hipotenusa sin tener, ¿sí? Esta información. Claro. Digo, mira, para que se active la hipotenusa, podemos pensar así, para que se active la función hipotenusa, yo requiero dos valores. El valor del cateto 1, ¿sí? Que es un valor que puede venir dado, ¿sí? Puede venir dado por un tipo double. Lo mismo sucede con el cateto 2. Para recibir un valor, puede ser de tipo double. ¿Ya? Luego, ¿qué instrucción le damos? Decimos, si te hacen el llamado, si hacen el llamado de hipotenusa y recibes los catetos, pues entonces procedes a ejecutar las instrucciones. ¿Sí? Entonces, entre las instrucciones, aquí esto lo voy a modificar un poquito. Un segundito aquí. Res. Double res. ¿Ya? Lo modificamos así. Entonces, inicia con la ejecución del bloque de instrucciones. En la línea 6, ¿sí? Arranca definiendo una variable de nombre res de tipo double. En la línea 7, lo que hace es llevar a cabo un cálculo y el resultado de ese cálculo lo está almacenando en la variable res que previamente fue definida. ¿Qué cálculo se lleva a cabo? Pues simplemente se toman los valores de los catetos que ya recibió la función, se eleva al cuadrado cada uno de
dichos valores, se procede a sumar los valores y luego a extraer la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, ese resultado se está almacenando en res, ¿sí? En la variable res. Luego, en la línea 8, le estoy dando la orden de que la función devuelva lo que tiene almacenado en la variable res. ¿Qué es lo que tiene almacenado en la variable res? Pues un valor de tipo double, lo cual es compatible con lo que en principio habíamos definido, ¿no? Que la función hipotenusa devuelve, ¿sí?, un valor de tipo double, ¿no? Entonces, es así que hemos logrado definir una función, ¿no? Definimos una función y ahora procedemos a ejecutarla. Entonces, el llamado a la función lo vamos a ver dentro, ¿sí?, de la función principal del main. Entonces, en el main arranco definiendo dos variables de tipo double, c1, c2. ¿Ya? En la línea 13 le envío un mensaje al usuario para que ingrese los valores de los catetos. Recibo el primer cateto en la línea 14 y el segundo cateto en la línea 15. ¿Sí? Esos valores que recibo están almacenados en C1 y C2. ¿Sí? De manera que luego en la línea 16 hago el llamado a la función hipotenusa. En la línea 16 hago el llamado a la función y le paso dos parámetros, C1 y C2. Entonces la pregunta es, ¿qué le estoy pasando? C1 es un valor de tipo double, el cual es compatible con lo que se espera que reciba la función hipotenusa, porque el primer parámetro que se espera que reciba tenía que ver con cateto 1, que lo había nombrado así, pero debía ser de tipo double. Claro, aquí me dirán, pero ¿y por qué la diferencia en los nombres que se está manejando? ¿Sí? Pues simplemente al momento que yo le paso C1, ¿sí?, lo que está almacenado en C1 para la función hipotenusa, ¿sí?, le asocia con cateto 1. Es decir, la hipotenusa, la función hipotenusa crea su propia variable de nombre cateto, ¿sí?, de tipo double, en el cual almacena el valor que le estoy pasando de C1. Por tanto, luego ya puede hacer uso de ese cateto 1, del valor de la variable cateto 1. ¿Sí? En hipotenusa, en la línea 16, también le paso el valor de C2. ¿Sí? Entonces, ese valor de C2, ¿sí?, se almacenará en una variable que la función hipotenusa nos llama cateto 2. Se preguntarán, ¿puedo utilizar los mismos nombres? Pueden utilizar los mismos nombres, si desean. Ya vamos a ver luego de la ejecución que puedo realizar algunos cambios en los cuales puedo hacer uso del mismo nombre, ¿sí? Y pues no voy a tener ningún inconveniente con aquello. ¿Ya? Entonces, una vez que le paso estos dos valores, la función hipotenusa se pone en marcha. Entonces empieza a realizar los cálculos. ¿Y qué es lo que me devuelve? Pues me devuelve el resultado de haber tomado los valores que le pasé, elevado al cuadrado, sumado y sacado la raíz cuadrada. Ese resultado es el que me devuelve. Y ese resultado, como me devuelve, es el resultado que va a aparecer al momento que imprima la línea 16. Entonces, voy a decir, la hipotenusa es, y lo que se espera que tengas un valor aquí. Vamos. Entonces, ejecutamos esta parte. A ver, por aquí hay algún error. ¿En dónde está faltando? Ah, aquí falta un punto y coma, luego del resto. No, ingrese los valores de los catetos. Vamos con algo simple. El primer cateto 3, el segundo cateto 4. ¿Sí? ¿Qué se espera como valor de la hipotenusa? Un valor de 5, ¿no? Fíjense, la hipotenusa es igual a 5. Bueno, puede ser un golpe de suerte. Vamos con otro. Usamos el valor de un cateto igual a 2, el otro cateto igual a 9. ¿Sí? Tengo una calculadora. Me pueden ayudar. Yo le tengo. A ver, vamos haciendo el cálculo de una vez.
Me da 9.2195. Veamos. 9.2195. ¿Sí? Ahí tengo el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que cada vez que ejecuto el programa, ¿sí?, se me pide ingresar dos valores que corresponden a los catetos, y una vez que ingreso esos valores, hacen el llamado a una función de nombre hipotenusa. Y pues se procede a calcular realmente la hipotenusa. Ahora pensemos en que quiero implementar otra función que me indique, ¿sí?, cuál es la diferencia entre los dos números que he ingresado. ¿Sí? Entonces voy a crearme una función que le voy a poner de nombre diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que espero devolver? Como resultado, un tipo doble. Para ello, ¿sí?, voy a suponer que para calcular la diferencia entre dos números necesito justamente los dos números. Entonces, voy a suponer que recibo dos números de tipo doble. El primero de ellos es sub 1, el segundo de ellos es sub 2. Aquí voy a hacer uso de los mismos nombres de las variables que se emplean en la función principal. ¿Sí? Luego voy a crear una variable, nuevamente de nombre res. ¿Sí? Aquí igual ustedes podrían preguntarse por qué estamos definiendo, ¿sí?, nuevamente una variable de tipo res. Hay que tener en cuenta el ámbito de las variables que ya estudiamos en su momento. En la línea 6, si bien se está definiendo ya una variable con nombre res, esa variable es válida únicamente, ¿sí?, al momento que se ejecuta la función hipotenusa. Es decir, tiene validez únicamente dentro de las llaves, ¿sí?, de su ámbito. En este caso, desde la línea 5 hasta la línea 9. Allí actúa. ¿Ya? No actúa por fuera de dichas líneas. Entonces, de ahí que sí tiene sentido volver a definir, ¿sí?, una variable con nombre res en esta otra función, porque no va a haber ningún conflicto, ¿sí? Cada vez que se ejecute la función hipotenusa, se crea la variable, se ejecuta la función hipotenusa y se destruye la variable. Si a continuación ejecutamos la función diferencia, se creará nuevamente otra variable de nombre res, terminará la ejecución, se destruye la variable. ¿Por qué razón? Porque son variables locales, ¿sí? No son variables globales. ¿Ya? Entonces, en res, ahora lo que voy a colocar va a ser, ¿sí?, voy a calcular la diferencia. Entonces, esta diferencia al final, ¿sí?, me interesa la magnitud. Entonces, de ahí que voy a hacer uso de la función valor absoluto. Y voy a calcular el valor absoluto entre C sub 2 y C sub 1. ¿Ya? Porque claro, dependiendo de cuál valor es mayor entre C sub 1 y C sub 2, en algunos casos, si no uso el valor absoluto, en algunos casos tendré, ¿sí?, un resultado positivo o un resultado negativo. ¿Sí? A mí lo que me interesa es el número de unidades que separan a estos dos valores, nada más. ¿No? Entonces, luego que se lleva a cabo este cálculo, le pido que retorne, ¿qué cosa? El resultado. En este caso, res. ¿Ya? Entonces dije, he construido una segunda función. ¿Puedo hacer el llamado a esta segunda función dentro del cuerpo principal? Claro que sí. Para ello bastará colocar un cout, es decir, la diferencia entre los números ingresados es 2 puntos, y lo que pide imprimir va a ser la función diferencia evaluado, en este caso en C sub 1 y C sub 2. A ver, esto lo voy a enviar acá. Y luego damos un salto de línea. Y listo. Vamos a ejecutar todo esto. Entonces, ingrese los valores de los catetos. Voy a ingresar el valor de 4 y voy a ingresar el valor de 11. ¿Ya? Para las personas que tengan la calculadora a la mano, pueden ayudar estimando la hipotenusa.
En este caso, tendría un valor de 11.704699. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia o la cantidad de, qué digamos? El número de unidades que separa al 4 y al 11. ¿Sí? Son 7 unidades que los separan, ¿no? Entonces esperamos como resultado. Miren, la hipotenusa es igual a 11.7047. Aquí está realizando un redondeo, ¿ya? Soy la cuarta cifra significativa. Y luego dice la diferencia entre los números ingresados es 7. Entonces miren cómo he podido hacer uso, ¿sí?, de C sub 1 y C sub 2 tanto en la función principal como en la declaración de la función. Aquí algo a tener en cuenta es que las variables que actúan en las funciones son variables locales, a diferencia de las variables, ¿sí?, que se encuentran en la función principal, que son variables globales. Entonces, estas variables globales nos sirven para trabajar, pues, en todo y en toda la función principal, ¿no? Ahora sí, preguntas que tengan, muchachos. A ver, Juan. Buenas tardes, profe. ¿Habría alguna manera de hacer que esas variables, por ejemplo, el res, no se resete, digámoslo, y poder poner la diferencia y el cálculo de la hipotenusa dentro de la misma función para que evalúe con los mismos valores? O sea, tú quieres que la función haga el cálculo de la hipotenusa y a la vez verifique cuál es la diferencia entre los dos valores. Claro, o sea, por ejemplo, si yo tuviera más de dos funciones, para no estar pudiendo no definir una función en el C++ para cada función que tengo, hacerle una sola que incluya los dos valores. Ya. Eso de momento no lo podemos hacer. ¿Por qué razón? Hay que recordar lo que decía la advertencia. Las funciones devuelven únicamente tipos básicos, ¿sí? Entonces, si tú quieres que una función devuelva dos valores a la vez, ¿sí?, se requeriría que me devuelva un vector, ¿sí?, que almacene dos elementos, donde el primer elemento es el resultado de alguna operación y el segundo, pues, el resultado de otra operación. Como devuelven tipos básicos, de momento solo podemos extraer un resultado, ¿sí?, de la función. No podemos extraer dos. Ahora, lo que sí, en nuestra función, yo podría ponerle a operar, ¿sí?, podría ponerle a operar el cálculo de la hipotenusa y también podría ponerle a operar el cálculo de la diferencia. Aquí defino la variable diff. Le digo diff es igual al valor absoluto, en este caso es cateto 1 menos cateto 2. Yo podría hacer aquello, podría llevar a cabo varias operaciones. Ahora, de todas ellas, tengo que elegir, ¿sí?, cuál voy a mostrar. Por tanto, en esta función lo que quiero mostrar es el resultado de la hipotenusa. Entonces, tendré que mostrar lo que está almacenado en la variable res. No me interesa lo que está almacenado en la variable diff, porque eso no representa el cálculo de la hipotenusa. ¿Sí? Cuidado con ponerse creativos e intentar hacer esto. Voy a retornar el resultado de la estimación de la hipotenusa y el resultado de la diferencia. Esto no sirve, ¿sí? No se puede intentar extraer dos valores como resultado de una función, ¿sí? De hecho, si esto lo ejecuto ya, voy a mandar, ¿sí?, unos ciertos errores. Claro, aquí te dirán, pero si ejecuta. Claro, de momento no se ha ejecutado la función hipotenusa, ni tampoco la función diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy en la función principal. De momento se ha ejecutado la línea 20 y la línea 21. Estoy a la espera de ingresar los catetos. Una vez que ingresan los catetos, recién ahí hago el llamado a las funciones. En ese momento, ¿sí?, me va a arrojar el error. Entonces voy a ingresar el valor de 4 y el valor de 8. ¿Sí? A ver. En este caso, ¿qué es lo que me está devolviendo? La diferencia. Aquí me está devolviendo, fíjense, en este caso me está devolviendo solo diff.
no me estaría devolviendo res. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces aquí me deja sacar un valor, pero no es justamente lo que quiero. La idea aquí era intentar sacar los dos valores. No se puede. ¿Sí? Aquí sería la respuesta, no se puede sacar dos valores. Entonces aquí, como me interesa sacar res, podría ser esto. ¿Sí? Pese a que llevo, ¿sí?, realizando dos cálculos en el bloque de instrucciones, pues el resultado de uno de ellos es el que se va a mostrar. Así, ejecutamos esto nuevamente. 4 y 8, con los valores anteriores. Miren, la hipotenusa es 8.94, la diferencia 4. Claro, anteriormente cuando coloqué aquí la coma, ¿sí?, no se estaba imprimiendo el valor de res, se estaba imprimiendo el último valor. Al parecer así trabaja, ¿verdad? Pues para evitar esto, simplemente retornamos el valor que deseo. Uno solo. No puedo retornar dos valores como resultado. Vamos. No sé si está claro, Juan. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Vamos con Adrián. Sí, profe. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, hay un error en el main y nos equivocamos al definir el tipo de variable? Ya, ¿qué le vas a pasar? Por ejemplo, Ya, ok. int en vez de double en el main. Claro. En la línea 20, por ejemplo. Exacto. Sí, en la línea 20. Si bien aquí estoy solicitando que se ingresen dos valores, estos valores son enteros. Entonces, al momento que le paso, fíjate que hipotenusa está en la capacidad de recibir qué tipo de datos, tipo double, ¿sí? Entonces, ahí esperaría que se dé una conversión, ¿sí?, implícita. ¿Por qué? Porque en el tipo double yo puedo almacenar un entero, pero no viceversa. En un entero no puedo almacenar tipo double. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar esto. Es un valor de 4, es un valor de 7. En este caso, ¿sí?, se realiza el cálculo sin problema. ¿Por qué? Porque se da la conversión implícita de tipos. ¿Sí? Pero, ahora pensemos qué sucede si hacemos lo contrario. Enviamos un tipo double, ¿sí?, o enviamos tipos double, y pues exigimos que lo que va a recibir debe ser enteros. ¿Sí? De hecho, pueden recibir tipos enteros y darme como resultado un tipo doble. ¿Sí? Pensemos en el cálculo de la hipotenusa, por ejemplo, para los valores de... ¿Qué valores? De 1 y 5, por ejemplo. ¿Sí? Si un cateto tiene el valor de 1 y el otro cateto un valor de 5, la hipotenusa, pues, en este caso, ¿cuánto nos daría? A ver, un segundo, 1. Nos daría un valor de 5.099019. ¿Sí? Claro, puede dar un valor resultante tipo doble. Pero vamos, ¿qué sucede? Veamos qué sucede con esta ejecución. Entonces aquí voy a ingresar dos valores. Claro, si ingreso, por ejemplo, el 4 y el 7, perdón, el 4 primero, y luego el 7, estaría enviando valores enteros. Entonces funciona de momento bien. Tengo 8.06 y la diferencia 3. El problema va a estar en si no paso datos enteros, sino punto flotante. 2.3, 6.9. Entonces, vamos acá. Calculemos la hipotenusa para esos valores. Tengo 2.3, esto al cuadrado, más 6.9, esto al cuadrado. Resultado, 7.27 debería ser el valor de la hipotenusa. ¿Sí? ¿Por qué me está arrojando un valor de 6.32? Porque al momento que yo le paso el valor de 2.3, ¿sí?, y como la hipotenusa recibe enteros, aquí se da una conversión, pero claro, ya se pierde la parte entera, ¿sí? Perdón, la parte decimal, no parte entera, ya se pierde la parte decimal, ¿sí? De manera
que en lugar de recibir el 2.3 y el 6.9, aquí estarías recibiendo únicamente el valor de 2 y el valor de 6. Si realizas el cálculo de la hipotenusa con el valor de 2 como un cateto y el valor de 6 como otro cateto, si el resultado justamente es 6.32. ¿Estamos? No sé si está claro, Adrián. Hay que ser cuidadoso con el manejo de los tipos, ¿no? Porque podemos tener estos errores en los resultados por el mal manejo de los tipos. ¿Sí? Esa era la pregunta, Adrián. Me indicas. Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tengan, muchachos? Vamos con otra función. Vamos aquí mismo a aprovechar lo que tenemos. Y vamos a crearnos una función que me indique, ¿sí? Cuál es el valor mayor que se ingresa. ¿Sí? Entonces, a ver. Vamos a colocar lo siguiente. Hagamos lo siguiente. A ver. Tengo un segundo. Pensemos que no lo pongo. Mayor. Tipo doble. Ah, bueno, voy a corregir lo anterior primero. Aquí double. No, me va a arrojar cualquier otra cosa. Ya. Entonces, para identificar cuál es el mayor, vamos a hacer lo siguiente. Primero, la función tiene por nombre mayor. Va a recibir dos parámetros, n1 y un segundo número que es n2. Yo tengo libertad en elegir el nombre de estos parámetros. Vamos. ¿Ya? Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente. Es decir, if si n1, es decir, si el primer valor que se recibe es mayor al segundo valor, en este caso, ¿sí? Devuelven el primer número. ¿Por qué razón? Porque estoy buscando el mayor entre estos dos números. Entonces, si el primero es mayor al segundo, eso implica que el valor n1, bueno, lo que esté almacenado en n1 va a ser el número mayor, ¿no? Caso contrario, ¿sí? Caso contrario, pues le voy a pedir que me retorne n2. Aquí un poco les puede llamar la atención el hecho de que la función tiene dos, ¿sí? Comandos return. Pues recordemos que cuando uno de ellos se ejecuta, ahí finaliza el programa. Entonces, si el primer valor es mayor al segundo, me devuelve el primer valor y listo, termina el programa. Ahora, ¿qué sucede si el segundo valor es mayor al primero? Pues el condicional del if no se verifica, de ahí que no se ejecuta la línea 21. Pasaría a ejecutarse la línea 23. En ese caso, me retorna el valor de n2 y con ello finaliza. ¿Ya? Entonces, vamos a incorporar esto en nuestro código. El mayor valor ingresado es 2 puntos, comilla. Y aquí hago el llamado a la función mayor. ¿Qué le comparto? C sub 1, C sub 2. ¿Ya? Vamos. Y listo, lo ejecutamos. Igual, en este caso, fíjense que estoy haciendo uso de nombres distintos en la función y en el llamado. Si bien en el llamado a la función le paso C sub 1 y C sub 2, pues automáticamente el valor de C sub 1 se grabará en una variable que la función, ¿sí?, lo denomina N1, y en el caso del valor C sub 2 que le comparto, se almacenará en una variable que la función lo manejará como N sub 2, ¿sí?, o N2. ¿Ya? Y ejecutamos esto. Y ingrese los valores, los catetos. O sea, el valor de,
por ejemplo, 23 y el valor de 9. ¿Ya? Bien. La hipotenusa, pues 24.69, la diferencia en este caso es 14 unidades. El mayor valor ingresado es 23. ¿Ya? Entonces, en esta ocasión ingresé primero el valor mayor y luego el valor menor. Veamos qué sucede si ejecuto, ¿sí? Y el primer valor que ingreso va a ser el menor. Pensamos que ingreso el valor de 7 en primera instancia y luego el valor de 56. Ejecutamos. Fíjense, la hipotenusa, 56.43, la diferencia en este caso, 49 unidades. El número mayor que es ingresado es justamente el 56. ¿Ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y las funciones únicamente reciben 2 parámetros? No. ¿Sí? Pueden recibir una mayor cantidad de parámetros. Pensemos en el caso de la función mayor, ¿sí? La voy a definir para que reciba 3 parámetros. Vamos. Entonces, para que reciba 3 parámetros. Y a partir de esos 3 parámetros, escoja cuál es el mayor elemento. Vamos. Entonces, tendremos lo siguiente aquí. A ver, vamos a suponer, si aquí necesitamos una suposición adicional para no elaborar una función tan extensa, vamos a suponer que los 3 valores que se ingresan son totalmente diferentes. ¿Ya? No hay la posibilidad de que se ingresen 2 valores iguales. ¿Ya? Entonces, bajo esa suposición, sería lo siguiente. Si n sub 1 es mayor a n sub 2 y n sub 1 es mayor a n sub 3, en ese caso, ¿cuál será el mayor? Justamente n sub 1, ¿no? ¿Sí? Ya, esa sería la primera posibilidad. La segunda, aquí colocamos un else if nuevamente. La segunda posibilidad. Si n sub 2 es mayor a n sub 1 y n sub 2 es mayor a n sub 3, en ese caso, ¿cuál será el número mayor? N sub 2, ¿no? Entonces colocamos un return y va a regresar n sub 2. Si no se verifican las dos condiciones anteriores, ¿cuál va a ser el mayor? Obviamente n sub 3. En este caso, directamente return n3. ¿Sí? Ahí me está cerrando el micrófono, por favor. ¿Ya? Entonces tendría n3. Ahora, para echar a andar mi programa, de momento estoy solicitando al usuario que ingrese 2 valores. Entonces yo puedo, ¿sí?, ejecutar este programa siempre y cuando le comparta 3 valores a la función mayor. Es de aquí que yo puedo, ¿sí?, quemar un valor, ¿sí?, fijar un valor. Pensemos que el tercer valor, ¿sí?, va a ser 0. Entonces, o pongamos un valor más grande, 12. ¿Ya? Y puedo ejecutar el programa. ¿Por qué razón? Porque al momento que hago el llamado a mayor, le estoy pasando 2 valores que ingresa el usuario y un valor que está fijo, que está quemado. Con lo cual recibe los 3 valores y puede ejecutar, ¿sí?, las instrucciones. Ya vamos a ver qué sucede si no le comparto los 3 valores, solo comparto los 2 que envíe el usuario. Pero vamos, primero con la ejecución. Entonces ingreso 2 valores. Ingreso el valor de 10 e ingreso el valor de 21. ¿Ya? Entonces en la línea 35 sería la verificación de cuál es el mayor entre el valor de 10, el valor de 21 y el valor de 12, ¿no? Fíjense. Ahí aparece la hipotenusa. Esta hipotenusa es calculada, ¿sí?, teniendo en cuenta los valores de 10 y 21, la diferencia, 11 puntos entre estos dos números, y el mayor valor ingresado ha sido justamente 21. ¿Ya? Veamos qué sucede si le comparto únicamente 2 valores.
Vamos a ejecutar y esperamos que nos lance un error. ¿Sí? Y ahí está. Tenemos un error y esto se debe ¿sí? Porque la función espera 3 parámetros. Y lo que yo les estoy compartiendo son 2 parámetros. Entonces no existe coincidencia en el número de parámetros. Por tanto, la función no puede ejecutarse. ¿Sí? A tener en cuenta aquello. Ahora, puedo pasarle, ¿sí? Los 3 parámetros, y podría quemar la primera posición. Le hacer el llamado a mayor, donde el primer valor que le comparto está quemado a un valor de 5. Y los otros dos corresponden a números que ingresa el usuario. Pensemos que ingresa el valor de 8, ingresa el valor de 3. ¿Sí? Entonces, justamente el mayor valor ingresado es 8. ¿Sí? La diferencia entre 8 y 3, 5, y la hipotenusa, 8.54. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Vamos con Emily. Profe, ¿y se podría, por ejemplo, en el caso que fuera necesario, en una función usar como valor el valor de la otra función? En una función, sí, sí, aquí podemos hacer aquello. A ver, sí, porque en double recibe tipos flotantes. Entonces, en mayor, fíjate, podríamos hacer el llamado justamente hipotenusa. Así mismo. Allí, para realizar el cálculo del mayor valor ingresado, bueno, vamos a considerar el resultado de la hipotenusa, ¿sí? C sub 1 y C sub 2. De aquí, ¿qué esperamos? ¿Cuál debería ser el mayor valor que siempre arroje? El valor de la hipotenusa, ¿no? Ingresemos en este caso los valores de, por ejemplo, 12, y voy a ingresar 5.4. Porque no se vea que siempre estoy ingresando valores enteros. Ahí lo tiene. La hipotenusa tiene un valor de 13.159. La diferencia entre los valores ingresados es de 6.6. El mayor valor ingresado es de 13.159. Justo corresponde al valor de la hipotenusa. Pero si comparo la magnitud de la hipotenusa y los catetos, la hipotenusa siempre es mayor o igual a los catetos, ¿no? ¿Sí? Incluso aquí, al momento que se hace el llamado a mayor, yo puedo tomar una de las variables y realizar una operación. Como por ejemplo, en lugar de pasarle C sub 1, puedo pasarle 2 veces C sub 1, y en lugar de pasar C sub 2, puedo pasarle C sub 2 más 5. ¿Sí? También, previo a compartir estos valores a la función mayor, ¿sí? Se realiza la ejecución. Diría 2 por C sub 1 es igual al valor que sea, y ese valor es el que se le comparte a la función mayor, ¿no? Y así con el resto de posiciones. Esto lo ejecutamos, ingresamos, por ejemplo, el valor de 3 y el valor de 5. ¿Ya? Las claves, la hipotenusa tiene un valor de 5.83. La diferencia entre los dos números ingresados es 2. ¿Sí? Justamente entre 5 y 3, la diferencia es 2. El mayor valor ingresado es 10. Claro, se preguntarán, ¿y de dónde apareció ese 10? Tener en cuenta que el primer parámetro que se está compartiendo la función mayor es el valor de la hipotenusa, 5.83. ¿Ya? El segundo parámetro que está compartiendo la hipotenusa es 2 veces C sub 1. ¿Qué es C sub 1? 3. 3 por 2, 6. Se está compartiendo 5.83 y se está compartiendo el 6. Y el tercer valor es C sub 2. En este caso tiene el valor de 5. Más 5, 10. Justamente el valor, el mayor valor que se compartió a la función, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, solventada la duda, Emily. ¿Alguna duda más que tengan? Cristian. Profe, esos valores de 2 veces C sub 1 y C2 más 5, ¿esos se comparten a la hipotenusa? No.
No, eso se comparte la función mayor. A la hipotenusa de momento se está compartiendo C sub 1 y C sub 2, porque fíjate, hipotenusa se abre paréntesis y allí se colocan los argumentos. Ahora, si deseas, claro, podríamos modificar los valores que se envían a la hipotenusa. Si bien el usuario ingresa C sub 1 y C sub 2, yo puedo modificar también aquello, ¿sí? Dependiendo de las necesidades que tenga para realizar un cálculo. Por ejemplo, digo, ya, el usuario me pasa C sub 1, pero yo no quiero utilizar el C sub 1. Voy a utilizar 3 veces C sub 1, ¿ya? Para obtener la hipotenusa. Entonces voy a considerar 3 veces el valor del primer cateto y el segundo cateto que comparte el usuario. Llevamos a cabo la operación. Entonces voy a tomar el valor de 2, un valor más alto, 5 y 2, ahí. Para que se note la diferencia. Claro, cuando hacemos el llamado de la hipotenusa tiene 5.38. Y tú dirás, ¿por qué razón? Porque fíjate aquí, le estoy compartiendo en la línea, en esta línea que aparece el cout. Quiero pasar por mi numeración. Bueno, en esta línea que aparece el cout y muestro el resultado de la hipotenusa, le estoy compartiendo el valor de C1 y C sub 2. Es decir, le estoy compartiendo el valor de 5 y 2. Por tanto, la hipotenusa es 5.38. Pero cuando envío a comparar los 3 números, previamente le estoy pidiendo que haga el cálculo de la hipotenusa. Pero aquí estoy considerando 3 veces el primer valor que ingresó el usuario. En sí le estaría pidiendo que calcule la hipotenusa teniendo en cuenta el primer cateto que tiene un valor de 15 y el segundo cateto que tiene un valor de 2, ¿sí? De ahí es que aparece el 15.1329, porque se estaría comparando el 15.1327, perdón, con el 10 y con el 7. ¿Cuál es el mayor? Justamente el 15.1327. Entonces, mira, puedo hacer el llamado acá a la hipotenusa con ciertos parámetros. Luego puedo volver a hacer el llamado a la hipotenusa y ahora modificar los parámetros. Vamos. Es la ventaja de utilizar las funciones, que tú puedes llamar a la función con diferentes parámetros. ¿Estamos claro, Cristian? Profe, ¿y no importaría si es que a hipotenusa le pongo en la primera posición o en la tercera, igual le evalúa? No, claro, no afectaría en nada, porque recuerda aquí al final se está obteniendo el máximo de los 3 números, hace una comparación entre ellos. Entonces pensemos que dejo de colocarlo en la primera posición, le coloco en la segunda. ¿Sí? Entonces, con los valores de 5 y 2, esperaría que arroje el mismo resultado. Vamos a colocar esto. 5 y 2. Mira, tiene exactamente el mismo resultado. Vamos. Ahí no hay ningún problema. Ya, Francisco. Sí, profe. ¿Podemos elevar al cuadrado o operar así las funciones así? Medio raro. Claro que sí. Por ejemplo, en la hipotenusa, pensemos que una vez que se realiza el cálculo de la hipotenusa, ese valor lo quiero elevar al cuadrado. Pues entonces aquí puedes hacer uso de la función POW. ¿Sí? Y aquí elevar al cuadrado. La hipotenusa, ¿qué te devuelve? Ya hablamos de aquello, ¿no? La hipotenusa te devuelve un tipo básico. Entonces, al final, aquí, en lo que ven ustedes, hipotenusa algo, piensen que se va a reemplazar por un número. Entonces, con ese número puedo llevar a cabo cualquier operación ya conocida. ¿Vamos? O puedo utilizar ese número para ejecutar otro programa, o otra función, como es el caso de la última línea, ¿no? En la que estoy utilizando la hipotenusa para luego, ¿sí?, ejecutar la función mayor. En este caso, lo podemos hacer sin problema. Entonces aquí, esto usamos valores, el valor de 4 y el valor de 9. ¿Ya? Entonces, claro, la hipotenusa aquí aparece un resultado de 97. Se preguntarán por qué razón. Basta que tomen 4 elevado al cuadrado y eso sumen 9 elevado al cuadrado. El resultado, 97. Entonces ahí nos estaría mostrando realmente el valor de la hipotenusa, sino
el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? ¿No? Perfecto. Ya el día martes continuaremos con la revisión de esto. Y esperaremos, pues, sí, que entre el martes, bueno, lo que se ve hasta el día martes se pueda incluir en el examen, ¿sí? Con lo que veamos del día martes. De manera que el siguiente viernes hacemos ejercicios, ¿sí? Relacionados a datos estructurados, combinamos con números aleatorios y con funciones. ¿Listo? Listo, muchachos. Les agradezco mucho que tengan una buena tarde. Se cuidan todos.